En un video anterior hablamos sobre las falacias y cómo se clasifican, pero en esta oportunidad vamos a abordar el género de la falacia, o mejor dicho, en otras palabras, la falacia constituye una especie de lo que vamos a abordar a continuación, y es que vamos a hablar acerca de los sesgos o disonancias cognitivas. Vamos a dar una definición acerca de ella y cómo se clasifican actualmente. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más dilaciones, comencemos con el video. Un sesgo cognitivo se define como una manera distorsionada de ver la realidad de las cosas. También se define como un juicio inexacto o una manera irracional, de ver la realidad, que se da sobre la base de la interpretación errada, aunque muchas veces inconsciente, de ciertas informaciones o datos, aunque estos revistan en su esencia de cierta verosimilitud o que estén concatenadas o relacionadas aparentemente de forma sistemática entre sí. Sin embargo, a pesar de ello, muchos expertos han considerado el sesgo cognitivo como un rasgo adaptativo surgido durante la evolución humana que ayudaría a tomar decisiones rápidas ante ciertos estímulos potencialmente peligrosos o dañinos, en situaciones donde una respuesta rápida es muchísimo más valiosa para la supervivencia que un análisis detallado sobre la situación del entorno. Sin embargo, esta inmediatez puede conducir a tomar decisiones erradas con consecuencias graves para la persona en su vida diaria o en su vida cotidiana. Un concepto que está íntimamente ligado con el tema que estamos abordando en esta cápsula son los prejuicios. Y estas son tomas de decisiones que, valga la redundancia, toma el individuo pero sin tener la experiencia previa. O que quizás tuvo una experiencia previa, quizás traumática, y que producto de una errada interpretación, formó un juicio de valor completamente ilógico. O muchas veces esos prejuicios son el resultado de dogmas o enseñanzas que fueron inculcadas a la persona desde temprana edad y que dicha información todavía no ha sido sometido a un análisis crítico serio sobre su veracidad. Esto se ve muy común, sobre todo en familias muy conservadoras, cuando a sus hijos desde muy pequeños se les inculca que si una persona tiene una religión en específico o una nacionalidad en específica, son personas de determinadas conductas o son personas malas o de las que no debemos tener trato. Eso como por ponerles un ejemplo de cómo son esos prejuicios. Y eso, por supuesto, hace que la persona tenga una visión errada de la realidad, una distorsión de la realidad, producto de una interpretación generalizada y poco lógica sobre dicha situación, basándose en experiencias previas o información que se le inculca desde pequeño. Con frecuencia, el concepto de sesgo cognitivo o disonancia cognitiva se le ha querido darle una connotación sumamente negativa desde el punto de vista ético, ya que si lo analizamos desde esa óptica, por supuesto, todo juicio inexacto es un juicio injusto. Sin embargo, para la ciencia no se debería ver de esa forma, muy por el contrario. Recordemos que el sesgo cognitivo es un rasgo adaptativo que nos ha permitido como seres humanos sobrevivir en la carrera evolutiva y por tal motivo debemos verlo como parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, es importante que en ciertas situaciones nosotros podamos controlar esa conducta o mejor dicho, hacer un análisis más crítico sobre los esquemas de pensamiento que nosotros tenemos y que eso nos puede ayudar a desenvolvernos como personas en la sociedad que actualmente vivimos. Existen varios tipos de sesgo cognitivo, o al menos la ciencia ha logrado identificar varios tipos de disonancias cognitivas, entre las cuales las más ampliamente estudiadas son, en primer lugar, el sesgo retrospectivo o a posteriori, que consiste en la inclinación de ver los eventos pretéritos como predecibles. Esto se ve mucho sobre todo en los análisis políticos. Los opinólogos que salen en la televisión siempre tratan
de decir que los acontecimientos recientes eran predecibles si analizamos los hechos anteriores. O que muchas veces, por ejemplo, si un país toma ciertas iniciativas, pueden tener como consecuencias catastróficas como la que ocurrió en otro país, por decirles un ejemplo. Eso sería un sesgo retrospectivo o a posteriori. En segundo lugar tenemos el sesgo de correspondencia, denominado también error de atribución, y es la tendencia de hacer excesivo énfasis en las explicaciones fundamentales en comportamientos o experiencias personales de otras personas. Creo que el sesgo de correspondencia es muy parecido o es un concepto o un tipo de sesgo que está íntimamente relacionado con los prejuicios, que ya lo analizamos anteriormente. Y finalmente tenemos el sesgo de confirmación, que es considerado el más común. Es la tendencia a investigar o interpretar información que confirma nuestro sistema de creencias. Eso se ve mucho en las redes sociales, en las noticias que nosotros vemos. Por lo general, una persona que es liberal siempre acostumbra a ver entrevistas y opiniones que confirman sus puntos de vista, pero que no se toma, digámoslo así, la iniciativa de ver la otra cara de la moneda. Y eso es un sesgo que casi la mayoría, y debo incluirme, nosotros cometemos. Creo que ese es el más común y es el que más se ve en las redes sociales. En conclusión, los sesgos cognitivos no deben ser vistos de manera peyorativa, o no podemos calificar a una persona como poco intelectual no podemos calificar a una persona poco inteligente solo por el hecho de tener estos sesgos o estas disonancias. Incluso las personas con método científico o aquellas personas que son consideradas intelectuales también adolecen de estos sesgos. Como le digo, forma parte de nuestra evolución humana, pero la mejor manera para poder en ciertas situaciones superar estos sesgos o estas disonancias cognitivas es a través de la intuición. El concepto de intuición aquí debemos verla como originalmente se definía según Platón. La intuición consiste en ver las cosas de primera mano, es decir, ver las cosas de primera mano y no utilizando fuentes de referencia. Es observar la situación y hacer un análisis objetivo sobre los resultados de los mismos sin que juicios pretéritos influyan en el punto de vista que vas a desarrollar. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por ver este video y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.